Buenos días muchachos, continuamos con la clase de biología, en esta ocasión con el tema de bioquímica, donde desarrollaremos el concepto de bioelementos, tipos de bioelementos, concepto de biomoléculas, tipo de biomoléculas para el salón UNAC. Empecemos. Empecemos por definir bioquímica. La bioquímica es la rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos químicos y los componentes químicos de toda la materia viva. Se encarga del estudio entonces de toda la composición química que está presente en cualquier organismo vivo. Los bioelementos es la porción más sencilla de un ser vivo. Son los elementos químicos que se encuentran dentro de un ser vivo. De la tabla periódica, aproximadamente del total de elementos de la tabla periódica, 25 elementos son considerados bioelementos, aproximadamente. Los bioelementos se pueden clasificar en dos grupos: bioelementos primarios u organógenos, también se les conoce como elementos plásticos, y los bioelementos secundarios. Empecemos con los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios, como mencioné, también llamados organógenos o elementos plásticos, porque son los más abundantes en la materia viva. Toda la materia viva consta básicamente de estos elementos químicos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos son los bioelementos primarios. De estos elementos, el más representativo es el carbono, ya que toda la materia viva está hecha a partir del carbono. Las biomoléculas orgánicas están hechas a partir de carbono. Es más, la química que estudia los esqueletos de carbono es llamada química orgánica. Entonces recuérdese bien que los seres vivos estamos hechos a partir de esqueletos de carbono. El elemento más abundante en la materia viva, como dice este cuadro, es el oxígeno. Ahora, una breve explicación de la función de alguno de estos bioelementos. El carbono y el hidrógeno básicamente forman hidrocarburos. El hidrógeno, carbono y oxígeno se encuentran principalmente formando parte de los carbohidratos y los lípidos. Los elementos mencionados más el nitrógeno están formando los aminoácidos y las proteínas. Esto se entiende de que el nitrógeno es el elemento característico en las proteínas. El azufre también está presente en otros tipos de proteínas y aminoácidos. Entiéndase como aminoácidos los componentes o las unidades de las proteínas. Y todos los elementos mencionados, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, son los elementos que se van a encontrar formando parte de los ácidos. Continuando con nuestra clase, ahora vamos a desarrollar el concepto de bioelementos secundarios, o también llamados bioelementos oligogénicos u oligogenésicos. Empecemos. Estos elementos tienen propiedades particulares que vamos a comentar a continuación. Empecemos con el calcio. El calcio permite la formación de los huesos y dientes, participa también para la contracción muscular. Una carencia de calcio en adultos provocaría osteoporosis, que es una enfermedad en la cual los huesos presentan meatos, espacios, y puede provocar una fractura con facilidad. En el caso de la carencia de calcio en niños, provocaría raquitismo, una deformación o una malformación en su construcción ósea. El magnesio forma parte del núcleo de la clorofila. Acá tenemos la molécula de clorofila. La clorofila, como saben ustedes, es un pigmento que capta la energía luminosa durante la fotosíntesis. Además, da el color verde a las plantas. En la estructura de la clorofila, como elemento central, tenemos al átomo de magnesio, razón por la cual se considera al magnesio como elemento traza de la clorofila. Seguimos con el potasio, que regula la presión osmótica, o sea, la presión del agua dentro de la célula. También participa en la transmisión de impulsos nerviosos. El sodio regula también la presión osmótica. Los niveles bajos de sodio en nuestro cuerpo determinaría la sensación de sed.
Estos dos iones son los más abundantes en una bebida rehidratante. El hierro, que es el componente principal de la hemoglobina. Al igual que el magnesio con la clorofila, el hierro vendría a ser el elemento traza de la hemoglobina. Acá tenemos la estructura molecular de la hemoglobina. Como saben, la hemoglobina es un pigmento, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Esta proteína tiene afinidad por el oxígeno, por lo tanto facilita el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos. Una carencia de hemoglobina determinaría anemia, la cual este estado se controla elevando el consumo de alimentos ricos en hierro, generalmente las vísceras o la sangrecita. Entre las vísceras, uno de los alimentos con mayor contenido de hierro sería el bazo. Los vegetales también presentan contenido de hierro, con la diferencia que la asimilación del hierro vegetal es más lento y tiene que ir combinado con la absorción de vitamina A y vitamina C. El yodo, componente de las hormonas tiroxinas. Las hormonas tiroxinas son las secreciones producidas por la glándula tiroides, que se encuentra a la altura del cuello. La deficiencia de yodo en adultos provocaría la inflamación de esta glándula, provocando el bocio. La ausencia de yodo en niños o la carencia de yodo en niños provocaría cretinismo, que es un tipo de enanismo. La tiroxina es una hormona que controla el metabolismo de las personas, acelera o inhibe las reacciones. El cobre, componente de la hemocianina. La hemocianina es un pigmento que hace una labor similar a la hemoglobina, solo que la hemoglobina es el pigmento que se encuentra en vertebrados y la hemocianina es el pigmento que se encuentra en artrópodos. La hemocianina es el pigmento que se encuentra en la hemolinfa de artrópodos y tiene como elemento traza al cobre. El flúor forma parte del esmalte de los dientes, una de las sustancias más duras de nuestro cuerpo. El cloro permite la formación del jugo gástrico y el magnesio y el zinc actúan como cofactores enzimáticos, activando enzimas. Una enzima es una proteína globular que actúa como un catalizador. Ahora continuemos con las biomoléculas. Las biomoléculas se forman por la unión de dos o más bioelementos. Dicho en otras palabras, las biomoléculas se construyen a partir de los bioelementos. Las biomoléculas también son denominadas principios inmediatos. Las biomoléculas se van a clasificar en razón de un enlace. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Empecemos con las inorgánicas. Esta denominación se debe a la carencia que hay en estas moléculas de enlaces carbono-carbono. Para nuestro ejemplo tenemos a la molécula de dióxido de carbono. La fórmula de esta molécula es CO2. Esta molécula está constituida por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Podemos denotar en su estructura molecular que existe un enlace entre el carbono y el oxígeno, otro de igual manera entre carbono y oxígeno, pero no aparece un enlace entre carbonos. Esta condición o esta característica determina que esta molécula sea considerada inorgánica. En el rubro de las moléculas inorgánicas o de las biomoléculas inorgánicas tenemos al agua, que es la biomolécula inorgánica más abundante en los seres vivos, facilita la vida y da el medio para muchas reacciones. Las sales minerales, los gases como el dióxido de carbono, el oxígeno molecular, el monóxido de carbono, y también había que agregar acá ácidos y bases. Los ácidos son sustancias corrosivas, en este caso los ácidos inorgánicos serían sustancias que no presentan enlaces carbono-carbono, como puede ser el ácido clorhídrico, y las bases inorgánicas. Las bases son sustancias opuestas a los ácidos, son sustancias alcalinas. En el caso de las biomoléculas orgánicas, son aquellas que tienen en su estructura molecular enlaces carbono-carbono. Para nuestro ejemplo, un aminoácido, que es un constituyente de las proteínas. Es la unidad de las proteínas o también llamado monómero de las proteínas. En la estructura molecular de un aminoácido podemos evidenciar
el enlace que se forma entre dos carbonos. Este enlace, esta característica, da a esta molécula la condición de ser orgánica. Entonces, debemos deducir que todas las moléculas orgánicas son aquellas que presenten en su estructura uno o más enlaces carbono-carbono. Las moléculas orgánicas más conocidas vendrían a ser los carbohidratos o glúcidos, que tienen como función brindar energía inmediata, los lípidos o grasas, que tienen como función principal la reserva energética, las proteínas que permiten formar estructuras, y los ácidos nucleicos, que son moléculas que almacenan características hereditarias. Principalmente hablamos del ADN y el ARN. Gracias.